Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Mi nombre es Aiden y el día de hoy les traigo 5 de las leyendas más populares en México. Espero que si te gusta el video puedas apoyarme suscribiéndote, dejando tu like y empecemos con las leyendas. La leyenda de La Llorona es una de las más antiguas de México y una de las más recordadas en el día a día. Esta leyenda se remonta a la época prehispánica en la que los mexicas hablaban sobre una deidad que lloraba por la pérdida de sus hijos y que a su vez anunciaría el fin del imperio mexica. La historia cuenta que una mujer mestiza se enamoró de un hombre de clase alta y que con la que tuvo 2 hijos. La mujer siempre quiso que este hombre la reconociera ante la sociedad, pero este nunca lo hizo y hubo un punto en el que él dejó a la chica y a sus hijos y se casó con alguien de la clase alta que perteneciera a su misma clase social. La chica, por resentimiento, lo que hizo fue llevarse a sus hijos y buscar el río más cercano, donde ahí terminó con la vida de sus 2 hijos. Al darse cuenta de lo que había hecho, quizá por remordimiento, por coraje, ella se arrebató la vida y desde entonces se dice que su alma quedó atrapada entre el mundo y el mundo espiritual y que fuerzas superiores la condenaron a vagar por siempre. La figura de la Llorona se describe como una mujer alta, delgada, con un vestido blanco y que pareciera que caminara descalza. Además de que su grito es lo más característico porque los testigos afirman que es demasiado aterrador y se dice que suele recorrer calles que se encuentren cerca de lagunas, ríos o de alguna fuente de agua. Una creencia popular dice que si tú la escuchas muy cerca quiere decir que está muy lejos y que todo está bien, pero que si tú la escuchas muy lejos quiere decir que ella está quizás muy cerca de ti. Esta leyenda ha sido reportada en muchas partes de México porque se le ha escuchado en Xochimilco, pero también se le ha visto en Puebla, en Guanajuato y en Veracruz. Aunque también existen versiones en toda América Latina, por ejemplo en Guatemala, en Colombia y en Venezuela. Con el tiempo, la leyenda de La Llorona se ha convertido como en un símbolo de culpa y de vergüenza, y quiere decir que quizá la gente piensa que al hacer cosas malas no habrá consecuencias, pero esta leyenda nos recuerda que sí puedes tener tus consecuencias y pagar muy caro por ello. A pesar de que esta historia ya está como muy contada y la gente la conoce, o sea, si tú le preguntas a alguien de México que si conoce la leyenda de La Llorona, prácticamente te va a contar lo que te acabo de contar. Sigue causando como ese sentimiento o ese miedito que te da cuando alguien te platica que la vio, porque mucha gente así de la nada puede decirte que la vio y se ha vuelto como parte del folclore mexicano porque hasta también ha estado ya representada en películas, en series y en la televisión. Entonces es una figura muy importante del folclore nacional. Yo particularmente en la historia de La Llorona sí creo, porque les voy a contar una anécdota personal, y es que a los 8 años, más o menos tenía como 8 o 10 años, yo estaba con mi hermano. Mis padres estaban construyendo la casa, entonces el segundo piso literal ya estaba arreglado, ya estaba todo hecho, pero nada más estaban nuestras camas, por lo cual había demasiado eco en el segundo piso. Mi hermano y yo, cada uno dormía en cuartos diferentes, separados, y eran como las 2 de la mañana y yo claramente como que empecé a escuchar algo raro. O sea, yo estaba dormido y me levanté y estaba sudado, pero después empecé a escuchar como un lamento, como si alguien me gritara, o sí, como a lo lejos. Entonces yo me asusté mucho y me levanté así como que cubierto con mi sábana y como sin voltear a ningún lado. Me fui al cuarto de mi hermano y ya le dije, ¿no? Que había escuchado a La Llorona, y entonces él también de repente como que nos quedábamos callados y me dijo, no manches, si se escucha, y ya nos tapamos y solo así nos pudimos quedar dormidos, pero sí me dio mucho miedo porque yo la escuché lejos. Y de acuerdo a lo que les dije, si tú lo escuchas lejos, quiere decir que está cerca. Entonces sí estaba cerca y a mí sí me asustó mucho. Y entonces desde ahí yo ya siempre como que me quedé con esa idea, ¿no? De que pues que estaré, yo quizá me esté portando mal o algo así porque se me está apareciendo La Llorona. Pero o sea, nunca me pasó nada, nada más eso.
Pero no sé ustedes tienen experiencias similares, ustedes han vivido cosas así con, ya sea con la Llorona o con algún otro como ente. Déjenmelo saber en los comentarios. La leyenda de la Nahuala tiene sus orígenes en México, concretamente en el estado de Puebla. Aunque la figura de el Nahual proviene de creencias prehispánicas en las que se creía que las personas o los brujos tenían capacidades de transformarse en animales y así poder pasar desapercibidos o hacerle frente a peligros. Con la llegada de los españoles, esta creencia se fue demonizando y los españoles empezaron a decir que estas figuras estaban estrechamente relacionadas con los brujos, con la brujería, con las brujas, con la santería, con todo lo que tuviera que ver con hacer pactos con seres superiores. De acuerdo con la cosmovisión indígena, los nahuales solo eran personas que tenían la capacidad de transformarse ya sea en un perro, en un puma, en un guajolote, en cosas como muy específicas, pero que solo lo hacían para hacer frente como a lo que ya les mencioné, como a peligros, más no dañaban a las personas. La leyenda de la Nahuala como tal se identifica que pasó en el siglo XIX, concretamente en el barrio de Analco en Puebla, uno de los barrios más antiguos de la ciudad. Se dice que en una vieja casona de este conocido barrio habitaba una hechicera a la que todos apodaban como la Nahuala. La gente aseguraba que de la casa escuchaba lamentos, gente arrastrando cadenas y cosas muy tenebrosas al caer la noche. También se decía que los niños que pasaban por ahí desaparecían sin dejar ningún rastro. De acuerdo con los locales, la Nahuala pues era esta vieja, la cual se transformaba en las noches y adoptaba la forma de un perro negro sin ojos o de un guajolote, y de esta forma ella podía entrar a las casas sigilosamente y ahí cuando ya tenía la oportunidad, se llevaba a los niños, les absorbía su energía y ya después encontraban a los niños o simplemente desaparecían. Muchos aseguraban que, por ejemplo, si tú ibas por la calle y de repente veías a un animal, pero si este animal no tenía sombra, lo más seguro es que era la nahuala. También parte de la leyenda es que una vez una familia intentó de exorcizar esta propiedad, se quedaron ahí a dormir solo una noche, pero que nunca volvieron a saber de ellos, por lo cual la leyenda tomó más fuerza. Con el tiempo, la leyenda de la Nahuala se extendió a otras partes del país, aunque como con variantes, y la leyenda se extendió a algunas partes de Veracruz, de Oaxaca. En la cultura popular, la leyenda fue adaptada en 2007 en una película animada, la cual llevaba el mismo nombre, y aunque la cinta le dio un tono más familiar, esta conservó muchos de los elementos originales, por ejemplo, la casona, los espíritus atrapados, los libros de brujería y la conexión directa con la ciudad de Puebla. A día de hoy, la leyenda sigue viva, especialmente en zonas donde la tradición oral se mantiene fuerte, ya que muchos la consideran una advertencia para que los niños no anden solo por las noches o para que no se acerquen a las casas abandonadas. La leyenda del charro negro tiene sus orígenes en el periodo colonial de México, aunque tomó fuerzas entre los siglos XIX y XX, sobre todo en zonas rurales. Se dice que esta figura representa a una persona que hizo un pacto con el diablo a cambio de riqueza y poder, y que cuando murió quedó condenado a vagar por la tierra pagando su deuda eternamente. El charro negro se representa como un hombre elegante vestido con traje de charro, completamente negro, con sombrero ancho y botas brillantes. Siempre va montado en un caballo y se le suele ver en caminos solitarios, sobre todo al anochecer o durante la madrugada. Algunos testigos afirman que parece una persona común hasta que le ven el rostro pálido, sin ojos o incluso con una sonrisa macabra. La leyenda más común cuenta que el charro negro se le aparece a personas que viajan solas, especialmente si estas son ambiciosas o si pasan por un momento económico difícil. Él les ofrece ayuda, les ofrece una bolsa de oro, y a los que aceptan ya su vida mejora un poco, pero poco tiempo después pagan el precio con su vida. Una de las versiones más antiguas sitúa al charro negro en los caminos de Veracruz y Puebla,
en la época del virreinato, y es que ahí se hablaba de un misterioso jinete que aparecía de la nada y desaparecía entre la neblina justo después de que alguien aceptara la bolsa de oro. También hay relatos modernos en los estados de Hidalgo, Tlaxcala y San Luis Potosí, donde algunas personas aseguran haberlo visto, sobre todo por ejemplo en las carreteras. Algunos de las personas que aceptan nunca regresan, o otros que sí aceptan regresan sin recordar lo que pasó cuando se los llevó, como si hubieran estado en trance. La leyenda se interpreta como una advertencia sobre la avaricia y el deseo de poder fácil, porque el charro negro representa la tentación, porque parece una figura muy educada y generosa, pero si aceptas la ayuda aceptas también tu castigo, porque el castigo también es vagar con él, sirviéndole, cargando cadenas. Esta leyenda sigue viva gracias al folclore de México, pero también porque ha aparecido en libros, cómics y películas de terror mexicanas, porque creen que no solo es un espíritu, sino una manifestación del diablo que adopta una figura nacional para engañarnos con más facilidad. Y sí, es que yo también lo he visto, creo, en películas de Marvel, y sí lo retratan como si fuera algo mucho más potente que una persona. La leyenda de la Pascualita es una de las más inquietantes del norte de México, y a diferencia de otras leyendas antiguas, esta comenzó en tiempos muy recientes. El 25 de marzo de 1930, en la ciudad de Chihuahua, un nuevo maniquí apareció en el escaparate de la tienda de novias La Popular, ubicada en el centro histórico. Desde el primer momento la figura llamó la atención porque no era como los otros maniquís de la época. Tenía una expresión realista, piel muy bien detallada, uñas cuidadas y una mirada como si estuviese viva. Los rumores comenzaron casi de inmediato y la gente empezó a decir que no era un maniquí, sino que se trataba del cuerpo embalsamado de la hija de la dueña, una joven llamada Pascuala Esparza, que según la leyenda, Pascuala murió trágicamente el día de su boda porque fue picada por una viuda negra cuando se estaba probando su vestido de novia. Su madre, destrozada, no pudo soportar el enterrarla y en su lugar pues decidió embalsamar su cuerpo, conservándolo y vistiéndola de novia para ponerla en el aparador. Nunca se comprobó esta historia, pero la leyenda creció y la leyenda pues se fue bautizada como la Pascualita. Y los trabajadores empezaron a decir que aseguraban que vestirla, cuando la vestían se sentían extraños, que sus expresiones cambiaban. Algunos empleados también se negaban a tocarla y otros habían renunciado tras experiencias extrañas, como por ejemplo escuchar suspiros o ruidos o sentir la presencia de la muñeca. También se dice que en la noche, por ejemplo, su rostro cambia, y en 2017 la leyenda tomó otra vez fuerza porque el maniquí fue retirado temporalmente y varias personas aprovecharon para tomarse fotos de manera más cercana y notaron muchísimo más detalles en la piel de la Pascualita. Pese a los años, la tienda nunca ha desmentido ni confirmado la historia, pero para algunos pues eso la hace llenarse como más de rumores, ¿no? Pero hoy en día la Pascualita es parte del folclore de la ciudad de Chihuahua, y también es uno de los destinos turísticos más como raros del país, por lo espeluznante de la historia, pero también de que la leyenda se ha mantenido por casi 100 años. Y al final nadie sabe con certeza si la Pascualita es solo el maniquí o es el cuerpo de la novia que nunca pudo llegar al altar. Yo había leído acerca de la Pascualita porque sí me causa como mucha curiosidad acerca de la leyenda, porque sí es parte como del folclore de Chihuahua, y creo que sí puede ser como muy creíble que la Pascualita sea una persona real, porque si su madre se dedicaba como a confeccionar vestidos, ¿quién no nos asegura que quizás ella tiene como los conocimientos para poder hacer todo ese proceso? O sea, porque para hacer vestidos obviamente tienes que tener telas, tienes que tener hilos, tienes que tener conocimientos de textiles, de químicos, por si se daña un vestido. Entonces yo sí creo que quizás sí es la verdadera Pascuala la que está ahí, pero díganme ustedes qué opinan. ¿Creen que se trata de una persona real que fue embalsamada, o que solo se trata de la superstición de la ciudad de Chihuahua?
La historia del Callejón del Beso es una de las leyendas como más conocidas últimamente y aunque todos la conocen como una historia romántica, también hay otra parte que es como la parte oscura que no muchas personas conocen y esa es la que les voy a contar a continuación. Como contexto, el Callejón del Beso es una calle muy estrecha ubicada en el centro de Guanajuato capital donde prácticamente los balcones se tocan unos con otros, por eso es que aquí surgió esta leyenda. Todo comenzó cuando María vivía en la calle del Callejón del Beso junto con su padre, el cual era un hombre adinerado de Guanajuato y también era muy autoritario, y Luis, que era un minero de la zona. Luis se enamoró de María, pero este, al ser de origen humilde, el padre de esta no logró como aceptarlo, por lo cual lo rechazaba y este decidió comprar la casa del frente para así poder como estar cerca de María sin que se dieran cuenta, porque prácticamente sus balcones se tocaban. La historia cuenta que un día ellos estaban dándose un beso de despedida en los balcones y María fue sorprendida por su padre. Este, en un acto quizás como de enojo, de egoísmo, lo que hizo fue terminar con la vida de María y esta lo que hizo fue bajar para poder ver a Luis, pero ella falleció en el tercer escalón del Callejón del Beso. Cuando María llegó justo al Callejón del Beso, le prometió a Luis que siempre iba a amarlo y desde ahí se empezó a contar la leyenda del Callejón del Beso, donde se dice que si tú besas a tu pareja en el tercer escalón del callejón, vas a tener un amor como para toda la vida que va a ser muy duradero, pero si no, si te vas sin haber besado a tu novio o tu novia, vas a durar 7 años con mala suerte. Esa es la historia romántica, pero según el lado oscuro de este relato, para las personas que no se besan ahí o que se portan de manera grosera o que dicen cosas ofensivas en el Callejón del Beso, están propensas o están condenadas a pagar un precio. Según la leyenda, todos creen que si no te besas con tu pareja, pues tienes los 7 años de mala suerte, pero lo cierto es que hay algo más oscuro. Todo comenzó porque en los años 80 una pareja discutió en el Callejón del Beso y unas semanas después tuvieron un accidente automovilístico en el que los dos murieron. En los años 90, otra pareja también estaba discutiendo en el Callejón del Beso mientras se encontraban en Guanajuato, eran turistas y días después fueron asaltados y lamentablemente uno de ellos falleció a manos del asaltante. Por lo cual estos hechos han aumentado como la superstición acerca de el lado negativo de no besar a tu pareja estando en el Callejón del Beso. Y es que se dice que el alma de ambos aún sigue ahí y que por eso se siente como una vibra o que hay una energía muy extraña o muy pesada en el callejón por lo mismo de que ellos no lograron como disfrutar su amor. Entonces yo sí creo en esta teoría o yo sí creo en esta leyenda porque yo soy de Guanajuato, bueno, soy de León, pero fui muchas veces a Guanajuato y sí, cuando vas al pueblo y cuando en específico que estás en el callejón, si hay mucha gente no sientes nada, pero por ejemplo cuando se va quedando solo, la energía justo en el callejón se siente muy pesada. Entonces quizás sí están las dos almas de estos dos enamorados ahí aún. Pero cuéntame tú qué piensas. ¿Crees que esta historia, pues por más allá de que sea romántica, crees que sí tenga este lado oscuro, que sí sea real, que te pueda afectar de manera negativa el ir con tu pareja quizás y no besarla en el Callejón del Beso? Déjamelo saber en los comentarios. Pero bueno, hemos llegado al final del video de hoy. Cuéntame qué te parecieron las leyendas que te traje. ¿Conoces otras leyendas? Porque yo me sé más, entonces quizá pueda ser la segunda parte. Recuerda que mi nombre es Aiden y puedes apoyarme suscribiéndote, dejando tu like y nos vemos para un próximo video.